Colección Mente Sana. Tu energía interior. El doctor Deepak Chopra, líder de renombre mundial en el campo de la medicina cuerpo-mente, tras enseñar en la Facultad de Medicina de la Universidad de Tufts, Boston, fue jefe del personal médico del New England Memorial Hospital. Es autor de éxito de 12 libros, entre ellos Cuerpos sin edad, Mentes sin tiempo y Curación cuántica, y el director del Instituto de Medicina Cuerpo-Mente de San Diego, California. En la sesión anterior os planteé una hipótesis razonable para comprender el cuerpo, la mente y el entorno como un continuum. Creo que hemos visto suficientes pruebas de que probablemente la distinción que hacemos entre el cuerpo, la mente y el entorno como entes separados sea artificial, derivada de la interpretación de nuestras experiencias perceptuales, pero en realidad forman parte de una red de energía e información que existe a partir de un campo anterior, incluso a este continuum de energía e información. La conciencia humana es capaz de experimentar esta realidad, experimentar lo que se conoce como conciencia unitaria, donde el observador y lo observado se convierten en uno, donde el espectador y el paisaje se convierten en uno. En las tradiciones espirituales, esta experiencia se la suele denominar amor. El amor no como una mera emoción, el amor no como un mero sentimiento, sino el amor como la verdad última en el corazón de la creación, el amor como la experiencia de la conciencia unitaria. Como dijera el gran poeta indio que cité en la sesión anterior, cuando experimento belleza sé que es la verdad. ¿Y qué es la belleza? Es el amor en el corazón de la creación. Este continuum de inseparabilidad, de que incluso el tiempo, o la experiencia del tiempo, la generamos nosotros, porque en realidad solo existe una eternidad. El tiempo es una experiencia perceptual. Si leéis Historia del tiempo, de Stephen Hawking, y os detenéis en la introducción de Carl Sagan, hay una afirmación extraordinaria. Dice que Stephen Hawking se ha propuesto comprender la mente de Dios. Stephen Hawking se ha propuesto comprender la mente de Dios. Que yo sepa, solo hubo otro científico que fue tan audaz como para hacer semejante afirmación. Albert Einstein una vez dijo que quería conocer los pensamientos de Dios. El resto son detalles. ¿A qué conclusión llega cuando se propone comprender la mente de Dios? Según él, vivimos en un universo que no tiene ni principio en el tiempo, ni final en el tiempo. No tiene límites en el espacio, ni nada que pueda influir un creador. Ahora intentad conceptualizar este concepto, intentad visualizarlo, intentad imaginároslo y veréis que es total y absolutamente imposible. ¿Cómo se puede conceptualizar o visualizar algo que no tiene principio? Los científicos utilizan el término del Big Bang y los 3 primeros minutos para postular que el universo tuvo un principio, al menos en el espacio y el tiempo. Pero el caso es que no se puede visualizar, no es visualizable. Y en el momento en que uno toma partido y dice que quizá hubo un principio, entonces el dilema inmediato es, si hubo un principio, ¿qué había antes del principio? Si existe un final para este universo, entonces el dilema inmediato es, ¿qué habrá después del final? Si hay límites en el espacio, ¿qué hay más allá de esos límites? Resulta que la física cuántica no es solo más extraña de lo que pensamos, es más extraña de lo que podamos pensar, al menos del modo en que podemos pensar lingüísticamente. El modo en que podemos pensar en nuestro lenguaje verbal de élite, pero no en el lenguaje matemático, que parece ser el lenguaje de la naturaleza. Las matemáticas son el lenguaje de la naturaleza, pero las matemáticas en sus ecuaciones tienen en cuenta el cero y el infinito, que no son conceptualizables, visual o al menos lingüísticamente.
Vemos que, aunque creemos la experiencia del tiempo en nuestra conciencia, es un resultado. Nuestra experiencia personal del tiempo es un resultado de nuestro diálogo interno. Hace unos años, mientras viajaba por Alemania, un médico amigo mío me habló de una noticia. 7 mineros habían quedado atrapados en una mina. Sabían que les quedaba un periodo limitado de tiempo porque disponían de una cantidad limitada de oxígeno. Solo uno de los mineros tenía reloj. Y para calmar la ansiedad de los demás, a cada 2 horas que pasaban decía que había pasado 1 hora. Al final de la semana los rescataron con vida a todos, menos al que había estado diciendo la hora. Había cambiado la experiencia subjetiva del tiempo de los demás, pero él sufrió las consecuencias de su propia experiencia al mirar el reloj, aunque hubiera conseguido cambiar la experiencia de los demás. El tiempo es una experiencia subjetiva, y no se pueden medir las experiencias subjetivas. Un gran físico inglés, Sir Arthur Eddington, dijo que tratar de medir una experiencia subjetiva es como intentar averiguar la raíz cuadrada de un soneto. Es imposible. Es imposible. Tal vez demos con algunas variables objetivas, pero el tiempo, los sentimientos, las emociones, los deseos ocurren en este terreno cuántico de la conciencia. Bien, para resumir lo que hemos tratado hasta ahora, me gustaría revisar algunos principios. Veamos si podemos estudiarlos con un poco de detenimiento. El mundo físico, incluidos nuestros cuerpos, es una respuesta del observador. Intrínsecamente, es un flujo ambiguo e incesante de quantums. Vosotros y yo somos como magos. Como el rey Midas, que no conocía la textura de una rosa o la sensación de un beso, porque todo cuanto tocaba se convertía en oro. De forma parecida, en nuestro estado usual de conciencia, nuestro estado de vigilia, discriminamos otros terrenos de conciencia que los videntes y los sabios han tratado durante miles de años. Hay una antigua expresión: mundos infinitos vienen y se van en la vasta extensión de mi conciencia. Son como motas de polvo bailando en un rayo de luz que brilla a través de un agujero en el techo. Dejando a un lado esto, en nuestro estado de vigilia usual de conciencia no conoceremos la verdadera textura de la realidad cuántica, porque aunque la percibamos, la interpretamos según la realidad material, la realidad temporal. Y ese mundo físico temporal es una respuesta del observador y cómo el observador utiliza los instrumentos de observación, el sistema nervioso. Pero en su estado esencial, el cuerpo y el universo están formados por energía e información, no materia sólida. La tecnología se basa en este supuesto, de que en su estado esencial, el universo es no material y no físico. El cuerpo y la mente son inseparables. Son la misma cosa bajo disfraces diferentes. La mente es un campo de información y energía que se experimenta subjetivamente. El cuerpo y el mundo son el mismo campo de energía e información que se experimentan objetivamente, y la bioquímica del cuerpo se ve influenciada por la conciencia. Lo vimos en los experimentos con conejos y la estimulación táctil y kinestésica, etc. La modulación sensorial, cómo utilizamos o experimentamos nuestros sensores. Nuestros sensores son transductores que obtienen energía del universo. Por ejemplo, nuestro sensor oído es un transductor electrónico que convierte la energía mecánica en energía eléctrica en el cerebro. La nariz y los receptores de olores convierten la energía química en eléctrica en el cerebro. Los ojos son receptores que convierten la radiación electromagnética en energía eléctrica en el cerebro. Estos son transductores. Y la experiencia que tenemos del flujo de hormonas o el flujo de sustancias en nuestro organismo
es realmente el modo en que metabolizamos nuestra experiencia sensorial. Si le digo a alguien que tiene cáncer, se produce de inmediato un torrente de sustancias tóxicas en su organismo como consecuencia del miedo generado. Si le digo a alguien te quiero, se produce una respuesta completamente diferente. El oído lo único que percibe es energía mecánica, vibración. Hace unos años trabajé como voluntario en una clínica del SIDA, donde tenían una absurda costumbre. Los lunes por la mañana les hacían analíticas de sangre a los pacientes. Los miércoles anunciaban los resultados. El médico se sentaba aquí y los pacientes se sentaban en círculo. El médico cogía un papel y decía, John, le miraba y decía, negativo. Y uno veía cómo reaccionaba, cómo su cuerpo se insuflaba de energía y de vida. Pero si cogía otro papel y decía, George, positivo, se notaba la liberación de sustancias tóxicas en su cuerpo. Veíamos cómo la vida se desprendía de esa persona, cómo prácticamente moría delante de nuestros ojos. Me pregunté cuál era la diferencia en la vibración del ambiente cuando se dice la palabra positivo y se compara con la palabra negativo. Solo son leves vibraciones en el ambiente, rozan algunos pelos del canal auditivo interno y se produce una pequeña descarga de electricidad. La vibración es idéntica. De hecho, se podría producir la misma vibración con las palabras positivo y negativo, y sin embargo, el resultado es completamente diferente. En algún sitio se ha producido un desvío, y ese desvío no está en el mundo material, sino en el ámbito de la mecánica cuántica, en el campo que está más allá del cuerpo y la mente. Incluso la bioquímica del cuerpo es el resultado de esta conciencia. Esta percepción, aunque parezca automática, es un fenómeno conocido. Aprendemos a percibir condicionados por nuestro adoctrinamiento cultural y social, nuestra historia evolutiva, etc. Los impulsos de inteligencia moldean nuevas formas en el cuerpo a cada segundo. Los impulsos de inteligencia son impulsos de información y energía. Son nuestros pensamientos, sentimientos, emociones y deseos. A pesar de que cada uno de nosotros parezca ser independiente, todos estamos conectados a unos modelos de inteligencia que gobiernan el cosmos, y el cuerpo mecánico cuántico no tiene límites definidos. Son paquetes localizados de información y energía en el universo de la información y la energía. Este universo está vivo gracias a la información y la energía, pero no se trata de información y energía corriente, sino de información y energía que se retroalimentan e influyen en su propia expresión, que es la evolución. La evolución no es más que la capacidad de cambiar la expresión de la información y la energía. No podemos denominarla simplemente información y energía. Es inteligente. Este es un universo inteligente. Y nosotros somos seres conscientes en un universo consciente. El sistema nervioso humano es el instrumento privilegiado de la naturaleza por medio del cual el universo es consciente de sí mismo. El universo es consciente gracias a vosotros y yo. Y este es el privilegio que tenemos como especie humana, de que, aunque parezcamos autónomos, no lo somos. Como dijera el gran poeta americano, cada átomo que os pertenece también me pertenece. El tiempo no existe como un absoluto, solo la eternidad. El tiempo es eternidad cuantificada, como se cuantifica en la conciencia. Buda, el fundador del budismo, dijo que nuestra vida es como un relámpago en el cielo. Dijo que nuestra vida es tan transitoria como las nubes de otoño. Contemplar el nacimiento y la muerte de los seres es como contemplar los movimientos de un baile. Una vida pasa a toda velocidad, como un torrente por una montaña empinada, pero nos identificamos con nuestra imagen y no con nuestro yo, y por eso experimentamos el tiempo. En realidad, solo existe la eternidad, y cada uno vive en una realidad
que se halla más allá de todo cambio. Volveré sobre este tema, un tema importante, porque existe un componente aquí, un componente de la existencia que se encuentra más allá del cambio. A falta de un término mejor, podemos llamarlo el alma o el espíritu. Bien, claro, que si acudís a un científico y le decís que tenéis un alma, el científico os contestará diciendo, me gustaría creerlo, muéstrame dónde está. El científico afirmaría lo mismo de la mente, porque como os habréis imaginado, no existe ninguna prueba real de que la mente existe, ninguna prueba científica. Solo tenemos pruebas circunstanciales de que la mente existe. No obstante, si no fuera por las invisibles fuerzas animadas de la mente, estaríamos paralizados. Yo no podría estar hablando, no podría desplazarme. Por tanto, los pensamientos tienen una fuerza animada, una invisible fuerza animada sin la cual estaríamos paralizados. Aún así, no se puede documentar científicamente que esta fuerza exista porque no se puede observar al microscopio. Lo mismo podría decirse del alma. ¿Qué es el alma? En las tradiciones religiosas, las tradiciones espirituales y en todas partes del mundo han llamado al alma la fuerza alentadora de la vida. Mantiene la integridad del cuerpo y la mente, y cuando se va, el cuerpo se desintegra, porque esta era la fuerza alentadora. En el siglo XIX, los científicos que estudiaban el concepto del alma pesaban a una persona justo antes de morir y volvían a pesarla inmediatamente después para ver si disminuía el peso. Pero como no detectaban ninguna diferencia, al menos llegaron a una conclusión sensata. Si uno tiene alma, probablemente no pese nada. En el siglo XX hubo un científico brillante que se llamaba Wilder Penfield y durante 30 años investigó esta cuestión. ¿Dónde está el pensador del pensamiento? ¿Quién es el pensador del pensamiento? ¿Por qué yo no soy mis pensamientos? Yo no soy mis emociones, yo soy el que experimenta emociones. Yo no soy este cuerpo, soy el que tiene la experiencia de este cuerpo. El cuerpo es una experiencia, la mente es una experiencia, el mundo es la experiencia. Pero ¿dónde está el experimentador? Al Dr. Penfield le interesaba mucho encontrar el alma y al experimentador. Cuando operaba a sus pacientes, estimulaba diferentes partes del cerebro para ver qué sucedía. El Dr. Penfield realizaba las operaciones con anestesia local, porque el cerebro es la parte del cuerpo donde se pueden estimular diferentes partes del cuerpo sin causar molestias o dolor. El cerebro no tiene receptores del dolor. Un día, mientras el doctor Penfield operaba a una joven, le tocó una parte del cerebro y la paciente se vio transportada de inmediato a una experiencia anterior. Se encontró en la cocina preparando la cena, oyendo cómo jugaban sus hijos en el jardín, e incluso llegó a experimentar preocupación de que les atropellara un coche. El doctor Penfield le preguntó a la paciente, ¿se encuentra realmente en la cocina? Y ella contestó, no, estoy hablando con usted, y usted está operándome. El doctor Penfield dijo, esta persona tiene dos experiencias al mismo tiempo. Por un lado está en la cocina y por otro está hablando conmigo. En otras palabras, hay un testigo discreto entre bambalinas que distingue entre la experiencia sensorial y la realidad. En otra ocasión, operaba a un joven que, de repente, se encontró en medio de un partido de béisbol. De pronto, estaba experimentando un partido de béisbol que había visto hacía 20 años, e incluso vio como un chaval pasaba la valla e iba hacia el público. Al mismo tiempo, era consciente de que el doctor Penfield le estaba operando. Era capaz de interpretar que aquello había sido una alucinación y que eso era la realidad. El doctor Penfield se preguntó dónde estaba el intérprete y quién lo era. En otra ocasión, el doctor Penfield operó a un joven y le estimuló una parte del cerebro conocida como motor córtex. Y mientras lo hacía, el brazo del paciente comenzó a levantarse así. El doctor Penfield le preguntó al paciente qué ocurría. El paciente dijo que estaba levantando un brazo.
Y el doctor Penfield le preguntó si lo estaba moviendo. Y contestó, no, usted hace que lo mueva estimulándome el cerebro. Y lo que hizo el paciente fue extender el otro brazo e impedir que el primero se moviera, a pesar de que el doctor Penfield estaba estimulándole el cerebro. El doctor Penfield se extrañó de que, por un lado, el cerebro le dijera al cuerpo que se moviera, y, por otro, hubiera otra entidad que se lo impidiera. ¿Quién era el que tomaba decisiones y dónde estaba? Todos somos intérpretes y tomamos decisiones. A cada momento de nuestra existencia estamos haciendo interpretaciones y tomando decisiones. Somos los pensadores del pensamiento. No somos el pensamiento. Y aunque estéis allí y os digáis, dudo que todo eso sea verdad, no me creo nada de lo que dice. Eso es lo que hacéis, dudar. Mientras haya una duda, implica la existencia de un escéptico, el pensador del pensamiento. ¿Dónde está este pensador? ¿Dónde está esta alma? ¿Por qué no la encontramos en el cuerpo? El doctor Penfield se dijo, no puedo encontrarla en el cuerpo, así que la pregunta crucial es, ¿por qué no? Bien, hemos denominado al alma el pensador del pensamiento, la fuerza alentadora, y según se desprende de los experimentos del Dr. Penfield y otros pioneros en este campo de la investigación cuerpo-mente, si se quiere, no se encuentra en ningún sitio del cuerpo. No se puede encontrar este fantasma en esta máquina con toda la tecnología disponible. Gracias a las tecnologías sofisticadas, es posible medir los efectos del destello de una intención un microsegundo después de producirse. Ahora es posible medir los efectos del destello de una intención un microsegundo después de producirse, pero la pregunta es, ¿de quién es la intención? ¿Y dónde está esa persona? No es posible encontrar a esta persona en el cuerpo. Esta persona que es el yo esencial que interpreta y toma decisiones. No se puede encontrar al yo real, el que interpreta y toma decisiones en el cuerpo. ¿Por qué no se encuentra en el cuerpo? La respuesta podría ser bien sencilla. La razón por la que no se encuentra el yo real en el cuerpo es porque no está ahí. Si vais a una librería y vais a la sección de metafísica, encontraréis una serie de libros sobre experiencias extracorpóreas, cuando el verdadero misterio es cómo conseguir una experiencia intracorpórea. Porque en teoría no estamos aquí. Cualquiera que haya profundizado un poco en la literatura espiritual, y con ello no me refiero al último éxito de ventas New Age. Por literatura espiritual me refiero a las obras literarias de las grandes religiones del mundo, como el judaísmo, el cristianismo, el islamismo, el budismo, el hinduismo, el zen y las grandes religiones del mundo, y que son patrimonio cultural de la humanidad. Todo aquel que haya estudiado esa literatura se habrá encontrado una expresión que dice que estamos en este mundo, pero no somos de él. En este mundo, pero no somos de él. Tal vez tampoco se trate de una metáfora, tal vez podamos encontrar una base para esta afirmación. Imaginaos que escucháis a Beethoven por la radio y que destrozáis la radio con la esperanza de encontrar a Beethoven dentro. No le encontraréis allí, por la sencilla razón de que no está ahí. La radio es un instrumento que convierte un campo no local de energía e información en un fenómeno de espacio-tiempo. Ya que he mencionado estos términos, os explicaré qué significan. Un fenómeno de espacio-tiempo. Un fenómeno de espacio-tiempo es cualquier suceso que tenga una localización en el espacio y exista en momentos de tiempo. Por tanto, esto de aquí es un fenómeno de espacio-tiempo.
Tiene esta localización en el espacio y tiene momentos en el tiempo. Sabemos que hubo un momento en que no existía y habrá un momento en que tampoco existirá. Este cuerpo físico que utilizo para producir esta conferencia también es un continuum de fenómenos de espacio-tiempo. Ocupa diferentes localizaciones en el espacio y pasa por diferentes momentos en el tiempo. Ha tenido un principio. Tiene una etapa intermedia y desaparecerá en un tiempo. Este cuerpo, por ejemplo, empezó como unas instrucciones de información y ADN, luego me alimentaron, y ahora tengo esto que se mueve, da conferencias y escribe libros. Por tanto, es un fenómeno de espacio-tiempo. La radio es un instrumento que toma un campo no local de energía e información. No local en el sentido de que no se puede localizar ni en el espacio ni en el tiempo, y lo convierte en un fenómeno de espacio-tiempo. Si la radio estuviera en Nueva York, la sinfonía sería en Nueva York. Si la radio estuviera en Londres, la sinfonía sería en Londres. Si la radio y el instrumento estuvieran en la Luna, la sinfonía sería en la Luna, y si tuviéramos el instrumento en otra galaxia, a 100 millones de años de luz de distancia, la sinfonía estaría en una dimensión del tiempo distinta, porque esa distancia es una dimensión del tiempo distinta. El tiempo es un modo de medir el espacio, al igual que el espacio es un modo de medir el tiempo. De forma análoga, el verdadero yo es no local. La fuerza alentadora de la vida es no local. No es un fenómeno de espacio-tiempo. El cuerpo, el sistema nervioso, es el instrumento que le confiere experiencia de espacio-tiempo. Pero el verdadero yo es no local. El gran poeta sufí Rumi, en un poema sublime, dice: «Eres el espíritu incondicionado atrapado por las condiciones, como el sol en el eclipse». En otro pasaje dice: «Cuando muera, volaré con los ángeles, pero cuando muera como ángel, no podéis imaginar en lo que me convertiré». No estamos en el espacio ni el tiempo. Las tradiciones antiguas, cuando hablan del alma, afirman que es aespacial, atemporal, adimensional. En la tradición védica la describe de este modo: el fuego no puede quemarla, el agua no puede mojarla, el viento no puede secarla, las armas no pueden partirla, porque es antigua, es nonata, nunca muere. Se acerca a la definición formulada por científicos actuales y también a la descripción de Stephen Hawking del universo. No tiene principio ni final en el tiempo, no tiene límites en el espacio. Se acerca a la antigua descripción de la fuerza alentadora de la vida. Espacial, atemporal, adimensional y abstracta, y aún así, la última fuente de creación. El pensador del pensamiento, el que toma las decisiones, el intérprete que genera espacio y tiempo. Constatamos que hay una buena sintonía entre lo que la ciencia postula con su visión actual y lo que la espiritualidad y las tradiciones espirituales establecen con su antigua sabiduría. Tratan de lo mismo. Y si os preguntáis, bueno, si no estoy en este cuerpo, ¿dónde estoy entonces? La respuesta debería ser que no es la pregunta correcta, porque desde el momento en que se pregunta dónde, implicamos una localización de algo en el espacio que no tiene espacio. Implicamos una localización en el espacio de algo que no ocupa espacio e implicamos momentos en el tiempo de algo que es atemporal. Lo máximo que podemos acercarnos y el modo de acceso a este ámbito de nuestra conciencia, por así decirlo, el pensador del pensamiento, es a través de los espacios en silencio entre los pensamientos. Dado que entre cada dos pensamientos que tenemos hay un espacio donde fabricamos el pensamiento. Veamos si puedo explicarlo de forma gráfica. En el espacio entre cada dos pensamientos se encuentra el pensador del pensamiento. Este es un pensamiento. Por ejemplo, voy a tomar helado de chocolate. Este es un pensamiento. Voy a hacer una llamada de teléfono.
Este es un pensamiento. Voy a quitarme los zapatos. Entre un pensamiento y otro estoy yo con el siguiente pensamiento. El pensador del pensamiento. El pensador del pensamiento está en los espacios entre dos pensamientos y presenta dos características. Número uno, está en silencio. Tiene que estarlo porque de lo contrario deja de ser el pensador. Se convierte en el pensamiento. Número dos, es un campo de infinitas posibilidades. Infinitas posibilidades, potencialidad infinita. ¿Por qué? Porque entre un pensamiento y otro se halla la posibilidad de cualquier pensamiento. Entre este pensamiento y el siguiente tengo la libertad de elegir. Así, el pensador que fabrica mis pensamientos y el pensador que los interpreta ahora mismo ahí son campos en silencio de infinitas posibilidades. ¿Es posible que solo exista un solo pensador? ¿Es posible que el mismo pensador que fabrica estos pensamientos es el que los interpreta? ¿Es todo autointeracción? Algunas personas dirían que sí. Sin embargo, sabemos que hay una diferencia. Vosotros sois distintos de mí porque, aunque seamos campos de infinitas posibilidades y pura potencialidad, en el espacio en silencio entre pensamientos no solemos hacer las mismas elecciones, aunque podamos tomar decisiones infinitas. Veo una ventisca de nieve y pienso que debería estar en Hawái. Y vosotros veis una ventisca de nieve y puede que penséis que deberíais estar esquiando. Otra persona ve la misma ventisca de nieve y piensa en un muñeco de nieve o en una pelea con bolas de nieve. Así pues, aunque el espacio entre los pensamientos es un campo de infinitas posibilidades, hay una amplitud de probabilidades diferente. Una amplitud de probabilidades es la que define la probabilidad estadística del próximo suceso de espacio-tiempo. En este caso, el próximo pensamiento que lleva a la próxima acción que conduce a la próxima experiencia en la vida. Vosotros y yo somos diferentes, porque tenemos amplitudes de probabilidades diferentes en ese campo de infinitas posibilidades. ¿Qué es lo que origina las diferentes amplitudes de probabilidades? Aquí voy a nombrar un término oriental que parece aterrador para aquellos que no sepan lo que significa. Este término del sánscrito es karma. A menudo la palabra karma ha sido traducida por destino, pero no lo es. De hecho, es justo lo contrario. El karma es la afirmación última de la voluntad y la elección libres. Karma significa simplemente acción. Si uno toma una taza de café, en teoría es un episodio kármico. Toda acción es kármica y la acción genera recuerdo. Si tomo una taza de café, sé a qué sabe el café. El recuerdo se convierte en la base del deseo. Tal vez quiera tomar otro café, quizá esta vez un capuchino o un descafeinado. Y el deseo vuelve a generar acción. El recuerdo, el deseo y la acción. Este es el software del alma. El software operativo en el espacio entre pensamientos. Somos continuums de amplitudes de probabilidades en los espacios en silencio, entre los pensamientos como consecuencia de nuestras experiencias. Lo que os hace distintos de mí es que hemos metabolizado diferentes experiencias en nuestro pasado. Hemos paseado por diferentes jardines, nos hemos arrodillado ante diferentes tumbas, hemos oído diferentes canciones, hemos conocido diferentes personas, hemos leído diferentes libros, nos hemos educado en culturas distintas. Hemos metabolizado cada brizna de experiencia que se ha cruzado en nuestro camino y nos hemos convertido en este software que gobierna la maquinaria de nuestra vida. Ser consciente de ello es liberarse de ello, porque de inmediato muestra que es una amplitud de probabilidades en un campo de infinitas posibilidades. Iba a girar a la derecha, pero ahora sé que es una respuesta automática dada mi experiencia anterior. No tengo que girar a la derecha, puedo girar a la izquierda, puedo sostenerme sobre la cabeza, puedo retroceder, puedo coger un helicóptero. Hay infinitas cosas que puedo hacer ahora. Saberlo es ser libre. Saber que esto es el software del alma, reconocerlo, es sentirse libre al respecto. Recordemos la expresión que he citado antes. Utilizo los recuerdos, pero no permito que los recuerdos me utilicen. En este nuevo modelo,
vemos que el alma transforma el software en campos de energía e información que se expresan como pensamientos, sentimientos, emociones, deseos, etc. Luego se transforma en la bioquímica, los neurotransmisores y péptidos, y después se transforma en respuestas bioquímicas, respuestas fisiológicas, determinadas conductas, experiencia del mundo. Pero vemos que existe un continuum y que, por tanto, el alma es una entidad real que encaja en nuestro modelo de realidad no local. La realidad no local que precipita fenómenos de espacio-tiempo que llamamos experiencia. De hecho, los que estudian este modelo y lo han explorado una serie de científicos, por citar algunos como Karl Pibram y también David Bohm, el físico eminente, han hablado del modelo holográfico de la memoria. Creo que todos los aquí presentes saben lo que es un holograma. Un holograma es, por expresarlo de forma sencilla, una proyección tridimensional de la memoria. Habréis visto hologramas en los museos de ciencia, en Disney World y probablemente en vuestras tarjetas de crédito Mastercard o Visa. Un holograma es una proyección tridimensional de la memoria. Si queréis hacer un holograma para mí, por ejemplo, lo que haríais es lo siguiente. Supongamos por un momento que este soy yo y queréis hacer un holograma mío. Haríais pasar un rayo láser por un instrumento llamado divisor de frente de onda. Este instrumento divide el rayo láser, que es un rayo que tiene una frecuencia de luz en dos rayos. Uno se llama el haz objeto, el otro se llama rayo de referencia. El haz objeto llega al objeto, en este caso yo, se dispersa en luz dispersa. El rayo de referencia rebota en un espejo, interfiere con el haz objeto disperso y crea un patrón de interferencias que puede registrarse en una placa fotográfica. No tiene nada de misterio. Parecen un montón de garabatos. Pero ahora comienza la magia. Se coge la placa fotográfica con su patrón de interferencias, se hace pasar por ella un rayo láser y se obtiene una proyección tridimensional de mí, parecida a mí, como un fenómeno de espacio-tiempo. Y si el holograma está bien hecho, no podríais distinguir entre mí y el holograma. Por ejemplo, en la conferencia anterior os hablé yo. Este es un holograma y no notáis la diferencia. Hace unos meses estaba meditando y tuve una revelación brillante. Aunque lo diga yo, de vez en cuando uno tiene esta clase de revelaciones y sabe que son ciertas. Tuve la revelación de que dentro de 5 años dispondremos de la tecnología para hacer hologramas perfectos de nosotros mismos. Pero no solo para enviarlos por fax a donde queramos, sino que podremos estar en varios sitios a la vez. La pregunta crucial será ¿quién es el verdadero? En cualquier caso, hay algo muy misterioso relacionado con los hologramas. Porque si cogiéramos unas tijeras y cortáramos la placa fotográfica con su patrón de interferencias en 1 millón de trocitos, 1 billón de trocitos o 1 billón de billones de trocitos y miráramos el pedacito más pequeño, pasáramos un rayo láser por él, obtendríamos un nuevo holograma de mí. Por eso se llama holograma. Su totalidad se halla en cada fragmento. Su totalidad se halla en cada fragmento. De hecho, cada fragmento del holograma es la totalidad desde una perspectiva diferente. Y la razón por la que trato el tema con tanto detalle es que los científicos sugieren que la memoria holográfica es lo que es este cuerpo. Que vosotros y yo tenemos no solo recuerdos personales, sino también impersonales. Recuerdos que se remontan mucho tiempo atrás, a la infancia, a la vida intrauterina. Pero como no podemos encajar el alma en el volumen de un cuerpo, la duración de una vida siendo no local, la espacial y atemporal, retroceden eones de tiempo y definen esa expresión y a través del sistema nervioso en el cuerpo que cada célula es un holograma del universo entero. Los recuerdos personales e impersonales. Por supuesto, los científicos os dirán que hay una frase popular en la ciencia, en la antropología y las ciencias del desarrollo. La ontogenia replica la filogenia.
Lo que significa que en la experiencia de esta vida, desde el feto hasta el adulto, o hasta el bebé completamente desarrollado, replicamos las experiencias de nuestra especie y otras especies. Tenemos un cerebro reptil, tenemos un cerebro anfibio, tenemos recuerdos de todo lo que ha ocurrido en toda la historia de la evolución, no solo de la humanidad, sino también de otras especies. Y estos recuerdos se remontan mucho tiempo atrás. Hace unos años le explicaba este modelo a mi amigo Wayne Dyer, el eminente psicólogo. Le pregunté, Wayne, ¿comprendes el modelo de memoria holográfica? Y me contestó, claro que lo comprendo. Yo recuerdo el día de mi concepción. Y yo le repliqué, ¿en serio? Me dijo, sí, fui a un picnic con mi padre y volví con mi madre. Si fuéramos un poco más allá, nos toparíamos con nosotros mismos. Nos toparíamos con nosotros mismos porque el verdadero yo se halla más allá de la memoria. No es la experiencia, es el que vive la experiencia. Y el que vive la experiencia, el experimentador, es el factor atemporal en cada experiencia temporal. El experimentador es el factor atemporal de cada experiencia temporal. Eso es lo que vosotros y yo somos en realidad. También es la base de la curación. La palabra curación proviene de la palabra sagrado, o todo, o totalidad. La curación en este modelo es nada menos que la recuperación del recuerdo de la totalidad. Y cuando uno recuerda quién es en verdad, en teoría está curado porque ya no hay temor. Cuando uno sabe que una parte de él trasciende la mortalidad, que trasciende el tiempo, que el verdadero yo está más allá del espacio y el tiempo. La expresión ayurvédica es: tal como es el átomo, así es el universo. Tal como es el microcosmos, así es el macrocosmos. Tal como es el cuerpo humano, así es el cuerpo cósmico. Tal como es la mente humana, así es la mente cósmica. Y si no os gusta el término mente cósmica, podéis llamarlo campo no local de energía e información con bucles de retroalimentación cibernéticos de autorreferencia. Y si no os gusta el término alma, podéis llamarla continuum de amplitudes de probabilidades a través del cual este campo no local se manifiesta holográficamente como fenómenos de espacio-tiempo. Variamos los términos, pero nos referimos a los mismos conceptos. Variamos los términos, pero nos referimos a los mismos conceptos. Citemos de nuevo a William Blake, que dice: para ver el mundo en un grano de arena, y el cielo en una flor silvestre, abarca el infinito en la palma de tu mano y la eternidad en una hora. Estas son descripciones holográficas de que vosotros y yo no solo estamos hechos de la misma materia, de los mismos elementos reciclados de la tabla periódica, sino que también somos el mismo ser bajo diferentes disfraces. Cuando lo sabemos a través de la experiencia, nos sentimos enteros. Nos sentimos curados, porque es un hecho sagrado que esa transformación de nuestro punto de vista interno ya no sea nuestra imagen, sino nosotros mismos. Una expresión védica reza: en el cielo de Indra se dice que hay una red de perlas, de tal forma ordenadas que si miras a una, ves a todas en ella. Esta también es una descripción holográfica del universo. Creo que debemos redefinir lo que significa ser curado. La curación es la pérdida de miedo que se produce cuando perdemos el miedo al cambio, porque hemos descubierto una parte de nosotros mismos que está más allá del cambio. Ahora que hemos tratado el entorno, el cuerpo, la mente, el alma y más adelante también el espíritu como parte de un continuum, pasemos a analizar en detalle este modelo.
Para ello, he escogido un modelo de la antigua tradición curativa de la India, una ciencia conocida como Ayurveda. La palabra Ayus significa ciencia y Veda significa conocimiento. Por tanto, Ayurveda significa conocimiento de la vida. La palabra Ayus significa vida, Veda significa conocimiento. Por tanto, el término significa conocimiento de la vida. Este modelo se atribuye a un gran sabio de la antigua India, Adi Shankara. Me gustaría explicaros este modelo y ver si tiene relevancia para nosotros hoy en el mundo de la ciencia y la tecnología. Entenderemos el mismo modelo en términos de nuestra actual comprensión de la realidad desde una perspectiva científica. Según Adi Shankara, tenemos un cuerpo físico, un cuerpo sutil y un cuerpo causal. El cuerpo físico se halla, obviamente, en el espacio y el tiempo. Es tridimensional. Existe en el espacio, o al menos ocupa localizaciones en el espacio. Tiene momentos en el tiempo y está hecho de materia y energía. Y la palabra energía en sánscrito es prana. En China la llaman chi. En Japón la llaman ki. En la tradición judía se suele encontrar como Ruah, y en la tradición islámica, Ruh. En todas partes existen conceptos similares. El cuerpo físico está compuesto por materia y energía. Sabemos por sentido común y por la física que la energía puede transformarse en materia. Y la materia puede experimentarse como energía. Y la energía del universo se manifiesta, por ejemplo, en forma de electromagnetismo que da lugar al calor, la luz, la electricidad, la gravedad que nos atrae hacia el suelo, hace que la Tierra gire y mantiene el equilibrio entre los planetas, así como en forma de fuerzas intensas y débiles que son fuerzas subatómicas que no trataremos. La cuestión es que el universo es energía, y todas estas energías constituyen una energía cósmica que se experimenta como energías diferentes. Y la energía y la materia son una entidad inseparable. Ese es el cuerpo físico. Tiene una vida corta. Luego, más allá de la fachada de moléculas, hay un mundo distinto donde experimentamos la mente, el intelecto y el ego, que no podemos ubicar, al menos en el espacio, aunque tenga una existencia en el tiempo. Un pensamiento no ocupa un lugar en el espacio. Un pensamiento es impredecible, como un fenómeno cuántico. Es efímero, es invisible. Por tanto, no tiene localización en el espacio, pero sí tiene una localización en el tiempo, porque tiene un principio, una parte central y un final. Un pensamiento, un sentimiento, una emoción comienzan, tienen una parte central y un final. A estos ámbitos de existencia abstracta se les llama el cuerpo sutil, porque no puede experimentarse por medio de los sentidos, son sutiles. En la mente experimentamos emociones, sentimientos, deseos. En el intelecto experimentamos ideas, conceptos, nociones y creencias. Las creencias son ideas que consideramos ciertas. ¿Son ciertas? Son ciertas porque creemos que son ciertas. ¿Son universalmente ciertas? Obviamente no. De lo contrario, la gente no se mataría por sus creencias. Desde antiguo se dice que las creencias persisten, es decir, sobreviven a los creyentes. Más allá del intelecto se encuentra el ego. El ego es nuestro estado de referencia-objeto. Me gustaría definir este concepto. Al hacer una referencia a objeto, uno se refiere a un objeto para identificarse. Eso es lo que es el ego. Es la referencia a objeto. Uno se refiere a algo para identificarse. Si me cruzo con alguien en la calle y le pregunto, ¿quién eres?, no creo que me responda. Soy una expresión holográfica del universo que se manifiesta como un continuum de amplitudes de probabilidades para fenómenos de espacio-tiempo, que en teoría es una definición bastante precisa de quién sería. Pero si le pregunto quién es, lo normal es que me responda nombrando objetos. Un nombre, un pasaporte, un número de la seguridad social, un puesto de trabajo, una relación, una cuenta bancaria, un coche, una casa. Uno renuncia a sí mismo a favor de su imagen. El ego es la propia imagen que resulta del sacrificio del espíritu por la imagen, que resulta de la identificación con los objetos. Y aquí está el nacimiento del tiempo.
El tiempo no es nada menos que la continuidad de la memoria que utiliza el punto de referencia interno como el ego. El punto de referencia interno es la propia imagen, y la continuidad de la memoria que lo utiliza como el punto de referencia interno es el tiempo. Si se rompe la barrera del ego, se entra en un ámbito atemporal, el del espíritu, que no puede, como hemos dicho anteriormente, que no puede encajarse en el volumen de un cuerpo o la duración de una vida, porque el espíritu es atemporal, espacial, adimensional y no local. Al romper la barrera del ego, lo que haría que uno se sienta ofendido a menudo, al romper esa barrera, se descubre este otro ámbito, conocido por lo general como el cuerpo causal, porque genera el cuerpo sutil. El cuerpo causal también tiene dos componentes, tiene un alma y un espíritu. El alma es el continuum de amplitudes de probabilidades compuesto por tres elementos: acción, memoria y deseo, el software. Más allá, el campo de la potencialidad pura, que en las tradiciones espirituales se ha dado en llamar a menudo terreno último de la creación, el espíritu universal. Si os gusta la terminología espiritual, es sencillo. Uno tiene un cuerpo, tiene energía, tiene una mente, tiene un intelecto, tiene un ego, tiene un alma y tiene un espíritu. Esa es la terminología que han utilizado todas las tradiciones espirituales de todo el mundo. Pero también se podría decir que uno está formado por campos de materia, campos energéticos, campos de transformación, campos de información y un campo unificado. Campo de información es una palabra agradable. Información significa generación de forma, información. Estos son los campos de transformación. A medida que vamos de la capa más superficial a las capas más profundas de la existencia, encontramos que hay un no cambio relativo. El cuerpo tiene una vida corta, pero la mente, el intelecto y el ego tienen una vida más larga que las moléculas en las que cabalgan. Mi cuerpo físico no es el mismo que el modelo del año pasado. Este es el modelo del 1995, creo. El modelo de 1994 está muerto. Ha desaparecido. Vino del polvo. Se arremolinó un rato y volvió al polvo. Está muerto, pero yo no he muerto. Mis sentimientos, mis emociones, mis recuerdos no han cambiado. Quizás sirva esto como prueba científica de la existencia de vida tras la muerte. Sucede todo el tiempo. Las emociones tienen una vida más larga que las moléculas por medio de las que se expresan. Y el campo de información que genera las emociones aún dura más hasta acabar con el terreno último de creación, que David Bohm llama el orden implicado, de donde nace todo, el terreno último de creación. También podríamos describir el mismo modelo diciendo que este es el campo de potencialidad pura, en el que el observador, el proceso de observación y el objeto observado están ahí, pero no se manifiestan. El espectador, el paisaje y el proceso de ver están ahí, se esconden, por decirlo así. A este nivel, el campo de información, el observador o el espectador domina la experiencia. A este nivel, la mente, el intelecto y el ego, el proceso de ver, el proceso de observación domina, porque ¿cómo observamos a través del filtro de la mente, el intelecto y el ego? Y a este nivel, el cuerpo físico y el mundo domina el objeto de la experiencia. Si entendéis este modelo, veréis que el observador, el proceso de observación y el objeto observado son esencialmente manifestaciones diferentes de lo mismo. El observador y el observado son uno, el espectador y el paisaje son uno. El conocedor y el objeto de conocimiento son uno, la persona que ama y la amada son uno. Esta es la meta última de todas las tradiciones espirituales, tener la experiencia de la conciencia unitaria, no intelectual, sino experimentalmente, y transformarse como consecuencia de esa experiencia.
Esta es la razón por la que los antiguos sabios, al definir este modelo, dijeron: no estoy en este mundo, el mundo está en mí. No estoy en este cuerpo, el cuerpo está en mí. No estoy en la mente está en mí. El cuerpo, la mente y el mundo me ocurren a mí, porque me curvo hacia atrás sobre mí mismo y creo una y otra vez. Esta es la meta última de todas las tradiciones espirituales y, en última instancia, también es el significado de la palabra totalidad. Ahora me gustaría que pasarais por una breve experiencia, porque quiero demostraros que un pequeño proceso de silencio en la mente puede llevarnos al espacio entre pensamientos. El gran escritor Frank Kafka dijo: no hace falta que hagas nada, quédate sentado en tu mesa y escucha. Luego dijo: ni siquiera hace falta que escuches, espera. Y luego, ni siquiera hace falta que esperes, aprende a estar en silencio, quieto y en soledad, y el mundo se te ofrecerá libremente para que lo desenmascares. No tiene alternativa, caerá en éxtasis a tus pies. Blaise Pascal, el filósofo francés, dijo que toda la miseria del hombre proviene de su incapacidad para permanecer en silencio, cerrar los ojos y no hacer nada. Somos seres humanos. Somos seres humanos, no pensamientos humanos, ni acciones humanas, sino seres humanos. Y si uno quiere saber quién es, hay que pasar un poco de tiempo consigo mismo. La capacidad para pensar es una capacidad humana extraordinaria. Pero incluso más extraordinaria y humana es la capacidad de no pensar, porque al hacerlo uno se pone en contacto con el alma inmortal, el espíritu. Una expresión bíblica dice: quédate en calma para que sepas que soy Dios. Durante unos momentos cerremos los ojos y experimentemos la calma. No hagáis nada, solo cerrad los ojos y tal vez observad vuestra respiración. En cuanto experimentéis pensamientos, sensaciones y el entorno, volved a la respiración. Y ahora mantened los ojos cerrados y sed conscientes de vuestro cuerpo. Sed conscientes de vuestro cuerpo al nivel del ser. Significa ser conscientes de cada célula de vuestro cuerpo. Conscientes de cada célula de vuestro cuerpo. El cuerpo es un campo vivo, inteligente e interactivo de conciencia, de felicidad. No tenéis que pensar en estos pensamientos. Solo tenéis que tener conciencia del cuerpo, solo esa idea. Y entonces el yo, el ser, está en cada célula del cuerpo, en perfecto equilibrio, perfecta integración, perfecto orden, perfecta armonía, pura conciencia, felicidad en todas partes del cuerpo. Centraos en el cuerpo y veréis que bulle de energía, que bulle de felicidad. Bien, podéis abrir los ojos. Lo hemos hecho bastante rápido, aunque el tiempo sea una ilusión. Pero, ¿cuántas personas, al observar primero su respiración, cuántas personas han notado en unos minutos, mientras lo hacían, que se relajaban tanto que casi iban a quedarse dormidos? ¿Cuántas personas han tenido esa experiencia? Levantad la mano, por favor. Bien, ¿qué significa esto? Si en 2 minutos empezáis observando la respiración y os relajáis tanto que casi os quedáis dormidos, ¿qué significa? Significa que tenéis sueño. Nada más que eso. El cuerpo os dice: oye, déjame 2 minutos, quiero dormir. En esta cultura
Una explicación muy científica a la meditación es que es la respuesta de relajación, es relajarse. El hecho es que los yogis, los antiguos sabios, la palabra yogi viene de la misma raíz latina que yugo, que significa unificar la experiencia del cuerpo, la mente y el espíritu. Y los yogis, los creadores de la meditación, estaban en el Himalaya, en cuevas, y ya estaban muy relajados. No trataban de relajarse, sino de estar más alerta. Trataban de escudriñar la mente cósmica, el campo de energía e información no local. Está claro que la relajación puede ser una antesala, pero no creáis que la relajación es la experiencia definitiva. Es la experiencia definitiva si vivimos en una sociedad histérica y melodramática, pero es solo la antesala de la conciencia. Y la conciencia es la fuente de la información y energía biológica de todo ser viviente. La misma conciencia que se filtra a través de este cuerpo y crea en mi mundo, se filtra a través de vuestro cuerpo y crea otro mundo para vosotros, la misma conciencia. Y para llegar a esa conciencia tenemos que aprender a colarnos en los espacios que hay entre los pensamientos. Y cuando lo hacemos, percibimos el software que no solo opera la maquinaria de nuestro cuerpo, sino el software que opera la maquinaria del universo. Y desde ese nivel, si nos concentramos en algo, podemos activar energía e información. ¿Cuántas personas al concentrarse en el cuerpo han notado un pequeño torrente de energía, un hormigueo o calor? Por favor, levantad la mano. Bien, incluso en 2 minutos. Imaginad que estuvierais en una cueva del Himalaya durante 13 años haciéndolo. Podéis utilizar la atención y la intención para dar lugar a transformaciones en el cuerpo. Os da flexibilidad infinita una vez comencéis a experimentar el cuerpo como un fardo de energía e información, y a vosotros como la fuente en los espacios entre los pensamientos, como la fuente de energía e información. Atención es energía, intención es transformación o información. Atención e intención son los dos componentes de la conciencia, que es información biológica. Su fuente está en el espacio entre los pensamientos. Y todos los métodos utilizados en las tradiciones curativas de las culturas antiguas están relacionados con la capacidad para influir en los estados de energía e información como diferentes expresiones de la conciencia. Y cuando uno alcanza un momento en la vida en que lo reconoce, empieza a tener lo que se llama dominio activo sobre la vida. El dominio activo, su definición más precisa, se encuentra en las descripciones de la persona autoactualizada de Abraham Maslow. En la tradición ayurvédica decimos que es la persona autorreferida. La persona autorreferida que no está obligada o maniatada por la hipnosis del condicionamiento social, que en gran parte es la experiencia diaria de la gente. Lo que consideramos normal en nuestra sociedad en realidad es la psicopatología de la media. Una persona autorrealizada, una persona autoactualizada, según la antigua tradición védica, presenta al menos 10 características clave. Número 1. Su punto de referencia interno se ha convertido en el espíritu, no el ego. Sabe por experiencia propia que el espíritu es una fuerza real. Tal vez sea misterioso, tal vez sea abstracto, tal vez sea incomprensible para la mayoría, pero como lo ha experimentado directamente, es su punto de referencia interno. Es más real que la gravedad, es más real que el tiempo. La segunda característica del alma autorrealizada es que sabe que tiene que hacer frente a las toxinas de la vida. Las toxinas que generan caos en su cuerpo mecánico cuántico. Y por toxinas nos referimos a la comida tóxica, las bebidas tóxicas, pero también a las relaciones y las emociones tóxicas. La tercera característica del alma autorrealizada es que se han deshecho de su necesidad de aprobación. Es el ego el que necesita aprobación, el ego que busca poder externo, el ego que necesita controlar.
La necesidad de control, la necesidad de aprobación, la necesidad de poder externo son necesidades basadas en el miedo, son compulsiones enraizadas en el temor y la amenaza. La cuarta característica del alma autorrealizada es que puede utilizar el espejo de las relaciones para su propia evolución, sabiendo que aquellos que amamos y aquellos que odiamos son espejos del yo. Nos atraen las personas en las que reconocemos cosas que anhelamos para nosotros mismos y les tenemos aversión a aquellas en las que vemos rasgos que rechazamos en nosotros mismos. Las relaciones son una herramienta para la evolución de nuestra conciencia. La siguiente característica del alma autorrealizada es que es consciente de su cuerpo como la experiencia del espíritu, que este cuerpo, con toda su sensualidad, es parte de un universo sensual lleno de felicidad, en el que los pájaros cantan, los niños juegan, las estrellas refulgen y las flores brotan. Este es un universo vivo de conciencia. Centrarse en la experiencia del cuerpo es encontrar la presencia de Dios. Si uno no encuentra a Dios en una flor, si no encuentra a Dios en un arco iris, si no encuentra a Dios en los ojos de un ser humano o cualquier otra cosa, en una brizna de hierba, no encontrará a Dios en los libros de religión. Y la otra característica del alma autorrealizada es la conciencia del momento presente centrado en la vida. El pasado se ha ido, el futuro no ha llegado. En este momento se es libre de ambos. Y por último está la necesidad de librarse de la carga del enjuiciamiento. Si entendéis este modelo, entonces sabréis que el divino, el diabólico, el pecador, el santo, el victorioso, el derrotado son diferentes disfraces. Es necesario abrazar y conocer el lado oscuro e intimar con él si uno quiere librarse de él. Hay que reemplazar la conducta basada en el miedo por una conducta de gracia y amor, y finalmente empezar a ver el universo entero como una expresión del yo, porque es lo único que existe. El yo que se curva hacia atrás sobre sí mismo para crear una y otra vez. Experimento este mundo como expresión de mí mismo. No soy el mundo está en mí. No soy el cuerpo está en mí. No soy la mente está en mí. Me suceden a mí todo esto. Me curvo hacia atrás sobre mí mismo y creo una y otra vez. Soy el potencial inconmensurable de todo lo que fue, es y será. Y mis deseos son como semillas en el suelo. Esperan el momento oportuno para salir y manifestarse. Y si uno pregunta al observador por qué lo hace, cuál es el propósito, la respuesta es muy interesante. ¿Por qué no?